Muy buenas tardes, estamos aquí en nuestro podcast Mucha Aura. Nos encontramos el día de hoy con nuestro compañero Felipe Flores. ¿Cómo estás el día de hoy? Bastante bien, Rubén, y emocionado por lo que vamos a hablar el día de hoy. Y con nuestro compañero Benjamín López. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Preparado para esta charla de hoy. Me parece excelente, ya que hoy vamos a tratar la libertad y el libre albedrío, pero tomando un caso específico. El caso en el cual un niño decide una carrera universitaria en base a presión familiar y también debido a su situación familiar. ¿Es este niño realmente libre al tomar su decisión o fue influenciada su decisión por la presión familiar y su situación familiar? Pero antes de contestar esta pregunta, necesitamos saber qué es el concepto de libertad. Y para eso vamos a reconstruir la visión de libertad de Epicteto y Nagel, famosos filósofos, para llegar a una respuesta con bases. Pero para hacer esto tenemos a nuestro compañero López, que nos va a explicar sobre Nagel, y vamos a partir haciendo nuevas preguntas. La pregunta, López, para empezar a desarrollar este tema, sería: ¿qué es exactamente el libre albedrío según Thomas Nagel? Bueno, para Nagel explica el libre albedrío en esta base de que básicamente al escoger una decisión, si realmente nosotros hubiéramos tenido la capacidad de haber escogido algo distinto, con el ejemplo del durazno y el pastel, básicamente tiene que ver con esta capacidad de si realmente estamos determinados por algo o no, o por nosotros mismos, de haber realizado esta acción. ¿Y cuál es el problema de esa idea? Bueno, el problema principal de esta idea es de que realmente, ¿qué es lo que determina nuestras decisiones? Nadie nos presenta, por ejemplo, el determinismo. El determinismo eh, dice que básicamente todas nuestras ideas, hasta nuestros deseos, todo está determinado desde antes a ocurrir. Y realmente no tenemos como una capacidad real de elección porque ya estaba predestinado a ocurrir esa acción. Entonces, realmente no somos realmente libres si lo pensamos bien, ya que realmente cada elección que escojamos ya estaba destinada a ocurrir desde antes. ¿Y qué consecuencia podría tener a la responsabilidad? Este tiene una consecuencia bastante importante, y es que si realmente eh, todo lo que hacemos ya está determinado desde antes a ocurrir, no hay una real responsabilidad humana, porque todas las cosas, elogios, maldiciones, cosas que haga la gente, un crimen, por ejemplo, ya estaría predestinado de antes a ocurrir. Y se le puede, por ejemplo, culpar a alguien por haber hecho algo que realmente ya estaba destinado a hacer desde antes. Pero entonces la solución sería decir que nuestras decisiones no están determinadas. Eso parece una solución, pero para eso está también el indeterminismo, que básicamente dice que nuestra posibilidad de actuar no está como predestinado a ocurrir. Esto abre el espacio a lo que es el libre albedrío, la capacidad de como escoger realmente lo que queremos. Pero si no está determinada, ¿significa que puede ocurrir por azar? Exactamente. Esto es lo otro que plantea Nagel, que si nuestras decisiones no están determinadas desde antes, significa que siempre ocurren por al azar. Simplemente ocurren en el momento y no tenemos tampoco una real capacidad de escoger, porque sí o sí va a ocurrir uno de los eventos. Entonces parece que ninguna de las soluciones resuelve completamente el problema. Exactamente. Y es que realmente Nagel no nos da una solución definitiva a la problemática, sino que nos da esta perspectiva entre dos opciones: si realmente tenemos una capacidad determinista de que todo ocurra, o si realmente todo ocurre al azar. Pero si lo pensamos bien, realmente no nos da ninguna solución, nos lleva como a un callejón sin salida. Pero ahí es donde tenemos que pensar más en cómo funciona la responsabilidad del ser humano. Bueno, chicos, después de esto quiero ir al baño, ¿ok? Ay, Sí. tómate, tómate tu tiempo. Bueno, pero por otro lado, tenemos una visión distinta, o quizás parecida, y ¿quién mejor para presentarla que el propio Epícteto? Démosle la bienvenida. Bueno, señor Epícteto, ya le comentamos el caso. Ahora tenemos un par de preguntas para usted. Ok, Para comenzar, ¿qué entiende usted por libertad? mira, para mí la libertad no es simplemente hacer lo que yo quiera. Una persona es libre cuando es capaz de gobernar sus decisiones y sus respuestas frente a una situación. No controlo todo lo que es externo, pero sí puedo controlar aquello que es mío. ¿Cómo podemos distinguir lo que depende de nosotros y lo que no? Mis decisiones
son propias, mi juicio, mis intenciones y las respuestas que yo doy. En cambio, no depende completamente de mí aquellas cosas que ocurren a otras personas con circunstancias externas. Esto yo lo conozco como dicotomía del control. ¿Podría darnos un ejemplo de esa diferencia que menciona? Claro, mira, por ejemplo, cuando tú vas a ir a dar una prueba, tu preparación, el procedimiento que vas a hacer para ir y tu esfuerzo dependen de ti. Pero la nota que te saques, el cómo te vaya, es algo completamente externo a ti. Por eso tienes que más centrarte en aquello que tú sí puedes controlar. Entonces, ¿no deberíamos preocuparnos por las cosas que no podemos controlar? No realmente. No digo simplemente el ignorarlas. Pero si solo dependiera de lo externo para yo estar tranquilo, no sería libre. Por eso es que más que nada uno se tiene que centrar en aquello que es propio, que uno puede controlar, para tener una libertad interna. ¿Qué importancia tienen nuestros juicios en nuestra libertad? Es fundamental, porque aunque yo no pueda controlar algo externo, sí puedo dar una interpretación y dar una respuesta adecuada a ello, para examinar mis juicios antes de actuar. Entonces, ¿la voluntad es lo que nos permite ejercer esa libertad? Sí, exactamente. La voluntad nos permite actuar, pero también necesitamos un autodominio para no dejarnos llevar por nuestros impulsos y deseos. ¿Y cómo se relaciona esto con la responsabilidad? Mira, yo soy alguien responsable de aquello que depende de mí, de mis juicios y mis decisiones. No puedo controlar lo que ocurre en el mundo, pero sí puedo generar una conducta responsable ante ello. La responsabilidad y la libertad están relacionadas entre sí. O sea, una persona puede ser libre incluso cuando está viviendo una situación que no eligió. Sí, aunque no haya escogido el vivir esa situación, el cómo lo juzga, el cómo busca una respuesta al actuar a ella, eso realmente es su libertad. El cómo es capaz de gobernarse ante una situación. Entonces, si resumieras la libertad en una idea, ¿cuál sería? La libertad es la capacidad que uno tiene para gobernar de lo que depende de sí. Mis decisiones, mis juicios y mis respuestas. No puedo controlar lo que ocurre alrededor, pero sí puedo actuar de una manera decidida por mí mismo frente a ello. Eso también es la base de la responsabilidad. Hermoso. Aquí están mirando. Ahora que conocemos las ideas de Nagel y Epícteto, podemos compararlas para obtener una respuesta al caso que estamos analizando hoy. Para Nagel, la libertad se relaciona con que nuestras acciones sean realmente producto de nosotros mismos y no estén completamente determinadas por factores externos. En cambio, Epícteto entiende la libertad como la capacidad de gobernar nuestras decisiones, juicios y respuestas frente a aquello que no podemos controlar. A pesar de sus diferencias, encontramos dos semejanzas. La primera es que ambas relacionan la libertad con nuestra capacidad de decidir y actuar. La segunda es que ambos reconocen que existen factores que pueden limitar nuestra libertad. Nagel analiza cómo las circunstancias y causas influyen en nuestras acciones, mientras Epícteto distingue entre lo que depende de nosotros y lo que está fuera de nuestro control. Pero también hay diferencias importantes. La primera es que Nagel cuestiona hasta qué punto podemos ser libres y responsables si nuestras acciones están determinadas por causas anteriores. Epícteto, en cambio, se concentra en cómo podemos gobernar nuestra respuesta frente a esas circunstancias. La segunda diferencia está en dónde ubica la libertad. Para Epícteto está principalmente en nuestro interior, en nuestros juicios, decisiones y respuestas. Nagel, en cambio, plantea un problema más amplio sobre cuánto control tenemos realmente sobre nuestras acciones. Por ello, aunque no puedas controlar las circunstancias, todavía puedes gobernar la respuesta frente a ellas. Y aquí está la relevancia del desacuerdo. No es solo una diferencia entre dos filósofos, sino dos formas de entender qué significa ser libre y responsable. Epícteto nos propone enfocarnos en aquello que depende de nosotros, mientras Nagel nos lleva a cuestionar cuánto control tenemos realmente sobre nuestras decisiones. Por lo tanto, el contraste nos muestra que la libertad puede entenderse como el gobierno de uno mismo frente a las circunstancias, pero también como un problema sobre el origen y el control de nuestras propias acciones. Esto cambia la forma en que entendemos nuestra responsabilidad. Ahora vamos a aplicar ambas perspectivas al caso que estamos analizando. Recordemos que se trata de un joven que elige una carrera principalmente por presión familiar, aunque prefería otra opción. Entonces, la pregunta es, ¿su decisión puede considerarse realmente libre?
Desde la perspectiva de Nagel, podemos cuestionar esa libertad, porque el joven está influenciado por factores externos que no controla completamente. Como la presión de su familia, estas influencias pueden reducir sus alternativas y hacer que su decisión no sea completamente independiente. Pero las alternativas siguen existiendo. Puede elegir la carrera que prefiere, aunque eso implique dificultades económicas o conflictos familiares. Por eso debemos preguntarnos cuánto control tuvo realmente sobre su elección y si esas influencias simplemente le condicionaron o prácticamente la determinaron. Y desde Epícteto podemos analizarlo de otra manera. La situación económica y las expectativas familiares no dependen completamente del joven, pero sí depende de él, cómo juzga esas circunstancias y cómo responde frente a ellas. Eso también nos muestra un límite. Si la presión familiar fuera tan fuerte que prácticamente no tuviera una alternativa real, su libertad estaría muy reducida. Pero si puede conocer sus opciones, reflexionar sobre ellas y decidir, todavía conserva cierto grado de libertad. Además, está la responsabilidad. Si el joven analiza sus alternativas, considera sus consecuencias y finalmente decide, puede asumir responsabilidad por su elección. Pero si fue prácticamente obligado y no tuvo una posibilidad real de elegir, sería más difícil atribuirle toda la responsabilidad. Entonces, aquí aparece el desacuerdo entre ambas perspectivas. Nagel nos lleva a cuestionar cuánto control tenemos realmente cuando nuestras decisiones están condicionadas por factores externos. Epícteto, en cambio, pone en énfasis en el espacio de decisión que todavía conservamos frente a esas circunstancias. Y aplicado al caso, podemos ver que las circunstancias sí limitan al joven, pero no necesariamente eliminan su libertad. Aunque no pueda controlar la presión familiar o su situación económica, todavía puede reflexionar, juzgar sus opciones y decidir cómo actuar. Por eso, la influencia externa no significa necesariamente que una decisión deje de ser propia. Claro. Y así, nuestro análisis empieza a acercarse más a Epícteto. Creemos que la decisión del joven puede considerarse parcialmente libre porque sus circunstancias limitan sus alternativas, pero mientras conserve la capacidad de decidir cómo responder y asumir las consecuencias, mantiene una especie de libertad y responsabilidad. Nuestra opinión es que la decisión del joven puede considerarse libre, aunque esté condicionada por factores externos, porque la libertad no consiste en poder controlar las circunstancias, sino en poder decidir cómo responder frente a ellas. Nuestra primera razón es que para Epícteto debemos distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros. La presión familiar y las posibilidades económicas son circunstancias que el joven no controla completamente. Sin embargo, sí depende de él cómo enfrenta esas circunstancias y qué decisión toma finalmente. Por eso, aunque sus opciones estén limitadas, todavía existe un espacio para su decisión personal. Y la segunda razón es que desde esta perspectiva, ser libre no significa necesariamente poder elegir cualquier alternativa que queramos. Significa actuar de acuerdo con nuestro propio juicio, aceptando las condiciones que no podemos cambiar. Entonces, si el joven evalúa su situación, considera las consecuencias económicas y familiares y finalmente decide estudiar esa carrera porque considera que es la mejor opción dentro de sus circunstancias, su decisión puede ser libre. Pero alguien podría objetar que si en cuyo caso el joven tiene principalmente una presión familiar o tiene una necesidad económica que lo obliga a tener esta elección, realmente no es libre. Esa objeción responderíamos que estar condicionado no es exactamente lo mismo que estar completamente determinado. Epícteto no sostiene que podamos controlar todo lo que nos ocurre, sino que nuestra libertad está en la manera en que utilizamos nuestro juicio frente a aquello que nos ocurre. El joven quizás no puede cambiar la presión familiar o su situación económica, pero sí puede decidir cómo responder ante ellas. Por eso, nuestra conclusión es que la decisión puede considerarse libre en un sentido epictetiano, siempre que el joven haya reflexionado y haya asumido la decisión como propia. No necesita tener posibilidades ilimitadas para ser libre, necesita poder ejercer su juicio sobre aquello que sí está en sus manos. Y después de construir a los filósofos y también ver su punto de vista sobre la libertad, nosotros llegamos a la conclusión de que el niño realmente fue libre en su decisión, pero con ciertos matices, debido a las ideas que tienen estos filósofos. Y nos gustaría saber si es que ustedes realmente piensan si el niño fue libre o no en su decisión. Y esto fue... ¡Mucha aura!